Shalom, amados. Les habla su hermana y amiga Vanessa Martínez del Ministerio Rúa Shalom. Qué placer volver a encontrarme con cada uno de vosotros. En esta oportunidad vamos a seguir con la secuencia de la fiesta de las trompetas y hoy vamos a hablar acerca de todo lo que debemos hacer previo a la fiesta. La semana pasada hablamos de su origen, de todo lo que implica, dónde surgió, dónde está establecida y por qué se celebra. Pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la preparación espiritual que nosotros tenemos que hacer y de cómo se celebra la misma. Así es que espero que nos acompañen en esta aventura, podríamos decir, para celebrar la fiesta de las trompetas. Pero antes de iniciar, amados, voy a analizar un versículo del libro de Colosenses, capítulo 2, del 16 al 17, porque noto que muchas personas están un poco confundidas respecto a estos versículos bíblicos. Y voy a tratar brevemente de explicar el contexto de los mismos para que podamos entrar ya de lleno en lo que sería nuestra enseñanza para la preparación de la fiesta de Yom Teruah. Acompáñenme. Entonces, leemos en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, su versículo del 16 al 18, dice: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hermanos, muchas personas confunden y tergiversan estos versículos. Es importante que sepamos que nosotros no podemos tomar un versículo y sacarlo de contexto. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas han tomado estos versículos para decir que nosotros no estamos llamados a celebrar las fiestas, porque el apóstol Pablo dijo que nadie juzgue en bebida ni comida, ni en día de reposo, ni luna nueva. Y es todo lo contrario. Lo primero es, hermanos, que el apóstol Pablo era judío. Era un judío practicante, de hecho era fariseo. ¿Dónde está esto escrito? Vamos a corroborarlo en el libro de los Hechos, en su capítulo 22, del 1 al 3. Dice: Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Este era el apóstol Pablo hablando en el libro de Hechos 22, lo cual quiere decir, amados, que él era judío, como todos los demás escritores de la Biblia. Entonces, aparte de que era judío, como dice aquí, que guardaba la ley, también, hermanos queridos, él era fariseo. ¿Dónde lo dice eso? Vamos a buscarlo en el capítulo 23, versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Analizando estos versículos, usted se está dando cuenta que el escritor de la carta a los Colosenses era el apóstol Pablo, judío, fariseo. ¿Qué significa ser fariseo? Que guardaban la ley, guardaban la Torá. Entonces, amados, cuando él está escribiendo a las personas de Colosa, ellos eran paganos que se habían convertido a Yeshua. Amén. Entonces ellos estaban siendo atacados porque recuerden que Colosas era una ciudad totalmente paganizada. Entonces había muchas filosofías allí, los gnósticos estaban y los estaban atacando porque ellos habían dejado de celebrar las fiestas a los dioses paganos y estaban celebrando las fiestas judías o las fiestas del Dios de Israel. Por eso es que el apóstol Pablo les dice a ellos: Oye, nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de reposo, hermano. Jamás el apóstol Pablo le va a decir a ellos que no guarden el día de reposo, que no guarden las fiestas y que no guarden la Torá, porque eso era algo que estaba en su sangre, era algo que él había aprendido desde niño, era algo que él practicaba, era algo que él creía, mis hermanos. Lo mismo que Yeshua, que guardó las fiestas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en tergiversar las escrituras. Incluso si usted verifica el versículo 18 de Colosenses 2, el versículo 18 dice: Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Estas personas de Colosas ofrecían culto a los ángeles, tenían filosofías que, mire, vamos a verificar para que usted vea que todo esto está comprobado. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Antes de nosotros entender un versículo bíblico, debemos ver
todo su contexto. Yo sé, mis amados, que durante mucho tiempo se nos ha enseñado que solamente lo que dice la Biblia es lo que debemos entender, pero para nosotros poder tener una correcta comprensión de las Sagradas Escrituras, debemos entender lo que pasó históricamente, su contexto histórico. Y también, queridos hermanos, algo que debemos entender y jamás pasar por alto, es que debemos verlo con la mente hebrea de los escritores, que fueron los que escribieron, no con nuestra mente occidental, porque nosotros no guardamos nada de esto y entonces como por lo general no queremos guardarlo, nos agarramos de estos versículos que nos conviene para decir que no hay que guardar las fiestas. Pero si usted lee desde el inicio del capítulo se da cuenta que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 8, mira que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas vanas, tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. Amén. Entonces, en ningún momento él está hablando aquí de que no guardemos las fiestas. Los estaban engañando los gnósticos de la época con el culto a los ángeles y estaban tratando de predicar que había una divinidad mayor y que no era necesario en lo físico hacer nada porque todo era a nivel espiritual. Ese era el concepto que estaban tratando de introducirle a estos gentiles de Colosas que se estaban convirtiendo a Yeshua. Y es por esto que el apóstol Pablo le explica, le escribe esta carta y le dice estas cosas. Espero que esto haya quedado claro para ti, María, que tenías curiosidad de saber qué significaban estos versículos y si era que no había que celebrar las fiestas. En ninguna manera. La palabra de Dios no se contradice, hermanos, y algo importante, recuerden que los escritores de la Biblia, todos eran judíos. Entonces yo no puedo interpretar a un judío como un occidental. El apóstol Pablo era judío, era fariseo, hijo de padre fariseo y criado bajo los pies, enseñado, instruido bajo los pies de Gamaliel, el más grande rabino de su época. Por lo cual, amados hermanos, cae inmediatamente esa teoría de que las fiestas del Señor establecidas en el libro de Levítico 23 no es para nosotros, que es solo de los judíos. La Biblia claramente dice en el libro de Levítico 23 que estas fiestas son del Señor. Amén. Y si son del Señor y nosotros nos hemos convertido al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y al Dios de Israel a través de Yeshua, el Mesías, entonces nosotros debemos celebrar la fiesta. En otras enseñanzas he dicho que nosotros no guardamos los mandamientos, es decir, no celebramos Shabbat y las fiestas para ser salvos. Estamos claros que no, que somos salvos por la fe en Yeshua, por gracia. Pero porque tenemos esa fe, porque hemos sido salvos por la gracia de Yeshua, es que obedecemos. Explicado esto, vamos a ir de lleno a lo que sería la enseñanza de esta tarde. Vamos a hablar acerca de la preparación que debemos tener para la fiesta de las trompetas. En el libro de Levítico, en su versículo 23, vimos en la enseñanza pasada que están establecidas todas las fiestas y que inicia obviamente con el Shabbat semanal, porque es la primera fiesta. Entonces, hermanos, para la fiesta de las trompetas, dése cuenta que las especificaciones son muy pocas, pero vamos a confirmarlo, vamos a Levítico, capítulo 23. En el versículo 23 dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida. Todas las fiestas nos dan un detalle de qué cosas hacer. Aquí lo único que nos está diciendo es que es una santa convocación, es decir, es un santo ensayo, como lo leímos ahí en el libro de Colosenses, en el versículo 17, que dice que son sombras de lo que ha de venir. Es decir, nosotros celebramos la fiesta porque es un santo ensayo, es una sombra de lo que está por venir. Estamos ensayando hasta que venga Mashiach y celebremos la fiesta con él. Para la fiesta de las trompetas se debe tocar la trompeta, debe ser un día de reposo, no teníamos que hacer nada, ya lo dijimos en la enseñanza pasada. Son las únicas especificaciones, pero ¿a qué apunta? A la venida de nuestro Señor Yeshua, porque ya leímos en el libro de Colosenses, en Corintios, el apóstol Pablo habla de que en la venida de Yeshua, a la final trompeta, ¿verdad? Que se va a sonar la trompeta, pero también Yeshua lo dijo en el libro de Mateo, en su capítulo 24, dijo que se tocarían las trompetas. Entonces estamos claros que la fiesta de las trompetas apunta a ese día, que dice la palabra del Señor que el día y la hora nadie lo sabe, pero sí sabemos que ese día las trompetas sonarán. ¿Y qué hacemos? Nosotros cuando estamos esperando algo, nos preparamos, hermanas. Las vírgenes prudentes, ¿recuerdan la parábola de las 10 vírgenes prudentes? ¿Qué estaban haciendo esperando al novio? ¿Y qué tenían? Sus lámparas con aceite. ¿Cómo me preparo para la fiesta de las trompetas? Hay un concepto que en hebreo se llama teshuvah, lo cual quiere decir volver a Dios, regresar. Y es traducido al español como arrepentimiento. Pero lo que quiere decir, la esencia de esta palabra es retornar. ¿Volver a dónde? A la fuente. Los planes que él tenía desde un principio para conmigo, que se cumpla
los propósitos que Dios tiene para mí. ¿Y cómo yo puedo volver al Señor? Lo primero es reconociendo que yo he obrado mal, que no he vivido una vida que le agrade al Eterno, que he tenido muchas altas y bajas, que no he estado quizás matrimoniada con lo que yo digo y con mis acciones. Entonces es un tiempo de hacer teshuvá. Pero irónicamente, en las Escrituras, el Eterno se cansó de llamarnos al regreso. De hecho, hay aproximadamente 25 versículos en las Sagradas Escrituras en donde nuestro Dios nos pide que volvamos, porque si nosotros nos volvemos a Él se volverá a nosotros. Y vamos a analizar algunos de estos versículos y vamos a ver lo que dice el libro de Zacarías en su capítulo 1. Dice, en el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Yahweh. Oiga bien, palabra de Dios. Palabra de Yahweh al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Yahweh en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, volveos a mí, dice Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice el Señor. Tenemos que volver. ¿Cómo vuelvo? Me arrepiento, tengo una actitud de humillación, me preparo para la fiesta. Yo sé que tengo problemas de ira, pedirle al Eterno que me ayude a tener dominio propio. Yo pueda estar preparada porque el día y la hora de la venida del Señor nadie lo sabe, yo no lo sé. Pero estas fiestas no son más que sombras de lo que ha de venir, son santos ensayos. Entonces, como me estoy preparando, voy a tratar, me voy a esforzar de venir con la intención correcta a celebrar la fiesta, amados. Celebro la fiesta no para estar bien con los hermanos ni como un ritual. Celebro la fiesta con el deseo de tener una conexión con mi Creador, con el deseo de que mi Creador vea que verdaderamente yo no solo quiero ser alguien religioso, sino yo quiero ser alguien que tenga una relación con Él y que esté conectada en todo tiempo con Él, que quiero vivir conforme y de acuerdo a como Él lo establece en las Sagradas Escrituras, que es el manual de vida que cada uno de nosotros tenemos que llevar. Voy a darle otro versículo más, porque la palabra dice que con 2 o más testigos, ¿verdad? Es que la cosa es verdadera. Y entonces en la Escritura tenemos muchos testigos que van a corroborar que real y efectivamente el Eterno nos hace un llamado a que volvamos. ¿Se acuerda la parábola del hijo pródigo? El hijo se fue, malgastó el dinero y todo lo demás. Pero no fue hasta que él decidió volver a su padre que su padre lo recibió con los brazos abiertos. Amados, este mundo lo vemos cada día más complicado. Estamos viendo cada día cómo hay una desintegración de la sociedad, cómo se cumple la escritura que ya no hay padre para hijos, hijos para padres. Usted ve matrimonios que eran sólidos y de buenas a primera usted se da cuenta que se destruyeron, hijos que sufren, jóvenes en vicios. Es una desintegración social y moral grandísima. Y en estos tiempos es cuando más fuerte se hace la necesidad de retornar a la verdadera fe, de retornar a nuestro Creador, de pedirle perdón por nuestros pecados, pero no creer, hermanos, esto que nos han venido diciendo, confiesa al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y tú piensas que tú vas a ser salvo sin transformación. Y de verdad, hermano, ¿tú crees que con solamente tú decir, confieso a Jesucristo, tú de verdad crees que vas a ser salvo? Sin que implique un cambio, una transformación en tu interior y que se refleje en tu exterior. ¿De verdad que creemos que con solo recitar una oración como un mantra, ya soy salva? Sin tener que cambiar mi manera de vivir, sin tener que cambiar mi forma de pensar. ¿Y usted de verdad piensa que un Dios santo, Kadosh, como el que nosotros le servimos, nos va a aceptar con todo el pecado y con todo lo que mora en nosotros? Amados, tenemos que cuidarnos, engañarnos a nosotros mismos, creyendo que con solo decir, yo soy cristiano, porque ahora mismo el cristianismo está de moda. Yo soy cristiana, sí, yo busco de Dios, pero dañas tu cuerpo fumando, haciendo cosas indebidas, mintiendo, calumniando, adulterando, fornicando. Pero tú de verdad consideras que tú eres salvo. La intención de esta enseñanza, que no pienso tomarte mucho tiempo, es simplemente decirte cómo debes prepararte para el día de la fiesta de las trompetas, pero te estoy diciendo la preparación que debe ser mi estilo de vida. En estos tiempos, hermanos, las puertas de los cielos están abiertas para recibir de cada uno de nosotros arrepentimiento, humillación. El Señor quiere, hermano, dice la palabra del Eterno que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento.
Y puede pasar en esta fiesta lo que pasó en el libro de Job capítulo 1. Vayamos allá. Job capítulo 1 versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Lo voy a dejar hasta ahí, porque lo que le quiero dar fuerza es el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Los hijos de Dios se presentan. Aquí alude a los ángeles. Se van a presentar, van a llevar un registro ante el Padre Eterno de lo que tú y yo estamos haciendo aquí en esta tierra. Preparémonos, porque cuando verdaderamente nos arrepentimos, cuando verdaderamente decidimos cambiar nuestra existencia, nuestra vida, para agradar a Dios, reconociendo que el Dios que le servimos es un Dios santo, y cada día le digo, Señor, santifícame, purifícame, pero no solo se lo digo, también hago mi parte en el plano físico y trato de santificarme, incluso hasta en mi cuerpo, con lo que me alimento, con la manera que converso, en vez de perder tanto tiempo en las redes sociales, viendo cosas que no me edifican, pues ver cosas que me edifiquen, como esta enseñanza, y la de otros muchos que están aquí en esta plataforma llevando el mensaje, con la intención de que si yo no puedo ir personalmente a otra nación, a través de esta plataforma puedo llegar a muchos hogares, a muchas personas. Eso es lo que Dios está buscando, que nosotros cambiemos nuestra vida, nuestra existencia. Eso es retornar, eso es teshuvah, arrepentimiento. Hay personas que celebran las fiestas y antes de la fiesta te mandan un mensajito. Si te he ofendido, perdóname. Eso se ve muy bonito, pero sabes que no se trata de eso. Eso es un cliché. Si usted sabe que usted ofendió a alguien, acérquese a esa persona, hable con esa persona, pídale perdón, dígale, mira, te falté, perdóname, arregle las cuentas con ella. Porque el Señor dice en su palabra que Él nos perdonará así como nosotros perdonamos las ofensas. Entonces, no mande mensajito el día antes como si fuera un ritual. Ay, perdóname si yo te ofendí, perdóname. No se trata de eso. Si usted sabe que ofendió a alguien, vaya, converse con esa persona y póngase cuenta con esa persona. Pídele perdón de corazón y cambie su actitud. Es de eso lo que se trata. De yo volver, de yo saber cómo son las cosas, si soy una hija desobediente. Se trata de que yo me ponga en las manos del Señor y yo trate de arreglar las cuentas mías con mis padres, de ponerme a cuenta. Siempre les he dicho, haga usted su parte y deje lo otro en las manos de Dios. Voy a leer otro versículo importante acerca de lo que dice nuestro Señor, acerca de que volvamos a Él. Vamos a Malaquías 3:7. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Este versículo de Malaquías 3 lo han tomado mucho y lo han tergiversado para manipular a los feligreses para el tema de los diezmos y las ofrendas. Pero aquí el Señor está diciendo, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Es más profundo que simplemente el tema de diezmos y ofrendas. Aquí es más profundo porque el Señor quiere que mi corazón se vuelva a Él. Recuerden que el tema de la ley es que el Eterno la va a escribir en mi corazón, en mi mente, y yo voy a vivir de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a ese código de vida, a esas instrucciones de vida que son las Sagradas Escrituras, que me enseñan cómo debo tratar a mi prójimo, cómo debo tratar a mis padres, que me habla incluso de economía. Hermanos, miren, ayer conversando con mi hija, que de hecho es la productora de este canal, conversando con ella en una clase que tenía en la universidad, me decía, mami, ¿sabes que en mi clase de economía decían que la economía inició en la Biblia? Miren qué maravilloso, miren qué libro más perfecto son las Sagradas Escrituras, hablan de todo. Entonces, hermanos, aquí están las instrucciones de cómo yo debo vivir mi vida. Yeshua dijo cómo debía vivirla. Si tú lees los escritos de Yeshua, tú vas a entender todo. Lo que quiero es que llegues a la fiesta, pero que llegues a la fiesta con el sentido correcto, con una actitud de teshuvah, pero no momentánea, sino que verdaderamente haya un deseo de cambiar, de tú querer ser transformada por el Espíritu de Dios. Todavía tenemos tiempo. La fiesta inicia la puesta de sol del día 25 de este mes, ¿verdad? Hasta la puesta del sol del lunes 26. Todavía estamos a tiempo de tener teshuvah, de hacer lo que le llaman en el hebreo ibodeduk, que es como un tiempo apartado con el Señor, es oración, es un tiempo a solas con Él. Ponte a cuenta con Dios, abre tu corazón y mientras estás orando, mientras estás buscando su rostro, si te llega a la mente alguien con quien te peleaste, con quien te enojaste, no lo dejes para mañana, ve inmediatamente, habla con esa persona, arregla esas cuentas, humíllate, busca la forma, dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz
con todos. Hay muchos versículos, hermanos, que nos hablan en la escritura acerca de volver al Señor. Tenemos Oseas, en su capítulo 14, versículo 1, dice: vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Cuando dice vuelve a Israel, no se está refiriendo específicamente a los nacionales israelitas. Recuerden que ya en otras enseñanzas hemos hablado de lo que simboliza Israel. Y no estoy hablando de la teología del reemplazo. Nosotros hemos sido injertados en el olivo natural que es Israel. Entonces, si yo me considero Israel, porque me convertí a ese Dios, porque estoy siendo injertada, entonces yo tengo que volverme a Él, porque el Eterno eso es lo que ha querido de su pueblo. El Señor tiene ansias de escucharte. Y yo en esta tarde te digo, todo no está perdido. Quizás estás en las drogas, quizás estás en la fornicación, quizás estás en la pornografía. A lo mejor te congregas en una iglesia, pero en lo oculto nadie sabe que tú ves pornografía. En lo oculto nadie sabe que tú estás teniendo una relación de fornicación con otra persona. Y así un sinnúmero de pecados que quizás nadie lo sabe, solo tú lo sabes y el Señor que te creó. Entonces es tiempo de que esta palabra toque tu corazón y que tú de verdad digas: Señor, ayúdame. Porque a veces, hermanos, hay debilidades que solamente no podemos, que no es fácil, pero con la ayuda de Él sí que podemos. Así es que te invito a que tú hagas teshuva, a que tú vuelvas al Señor, que hagas ibodedut, que es pasar un tiempo en oración, y que hagas lo que ellos le llaman bitahom, que es como practicar la fe. Practicar eso que conseguiste en esa oración, todo eso que le pediste: Señor, lléname de ti, ayúdame, santifícame, purifícame, mira, yo tengo esta debilidad, apártala de mí, no quiero ser así. Todo eso que le dijiste en el tiempo que tuviste de oración en esa ibodedut, practícalo. Haz entonces bitahom, practica todo eso y empieza a santificarte. Cada vez que tu carne te motive, ¿verdad?, a pecar, a hacer esas cosas que tú sabes que a Dios no le agrada, que tu espíritu te dice: oye, no lo debes hacer, pero la carne a veces es más fuerte. Cada vez que te llegue ese deseo, trata de hacer otra cosa. Lee la Biblia, ora, escucha mensajes como este y el de otros más hermanos que están aquí en esta plataforma tratando de llevar el mensaje, de tocar a las vidas. Es cuanto. Un fuerte abrazo y deseo de todo corazón que estés preparado, que estés como las 5 vírgenes prudentes, que cuando suene la trompeta en el día del Señor, tú y yo podamos estar allí diciendo: heme aquí. Un fuerte abrazo. Se despide su amiga Vanessa Martínez. Shalom.